Mi hija dijo que nos iríamos de viaje, y luego me dejó en un asilo de ancianos, así que no le dejé nada. Mi hija hasta me ayudó a empacar. Me puse mi blusa más bonita y sonreí durante todo el viaje en coche. Pensé que tal vez, por una vez, solo quería pasar tiempo conmigo. Pero cuando nos detuvimos frente al asilo de ancianos y ella me tomó de la espalda sin mirarme a los ojos, supe que no me estaba llevando a ninguna parte. Me estaba abandonando. Antes de empezar, gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde y a qué hora sintonizan. Significa más de lo que imaginan. Me recuerda que no estoy sola en esto. Y si quieren compartir su historia conmigo, no duden en enviarme un correo electrónico. Dejaré mi correo en la descripción. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió. Mi hija dijo que nos íbamos de viaje. Mi hija lo dijo casualmente, como si fuera solo un recado más o un fin de semana de madre e hija atrasado. Solo empaca ligero, mami, había dicho Tamara, con voz empalagosa al teléfono. Volveremos antes de que te des cuenta. Recuerdo haber sostenido el teléfono contra mi pecho después de que colgó, susurrando al silencio de mi cocina. Se acordó de mí. Habían pasado meses desde su última visita, un año desde que se quedó más de un rápido hola. Pero de repente, quería tiempo. De repente, yo importaba de nuevo. Empaqué 2 atuendos, mi Biblia y el broche de oro que Marcus me dio para nuestro 30º aniversario. Coloqué mis pantuflas con cuidado en una bolsa de plástico y metí una foto de Tamara cuando tenía 5 años, sin dientes y con las coletas que yo le trenzaba cada domingo por la noche. Miré alrededor de mi hogar, la casa que Marcus y yo habíamos construido desde cero, y sentí algo removerse en mi pecho. Esperanza. Quizás estábamos doblando una esquina. Quizás mi única hija recordaba quién era yo, lo que habíamos sido la una para la otra. Tamara llegó en una brillante SUV negra que nunca había visto. Sus gafas de sol eran demasiado grandes para su cara. Su cabello peinado hacia atrás como las chicas de la televisión. Tocó la bocina 2 veces y no salió del coche. Cuando abrí la puerta del pasajero, sonrió. Era una sonrisa forzada, del tipo que le das a un compañero de trabajo en un funeral. ¿Lista?, preguntó, sin mirarme. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa, dijo. Solo conduce, mami. Así que conduje durante 2 horas. El coche olía a cuero y a un perfume que no reconocí. Tamara golpeaba el volante cada pocos minutos, un ritmo nervioso que me decía más que su silencio. Volví a preguntar. Ella agitó la mano y dijo, a un lugar tranquilo. Has estado estresada. Necesitas descansar. Miré la carretera que se extendía delante. Carreteras planas y largos silencios. Se me encogió el estómago, pero lo ignoré porque eso es lo que hacen las madres. Ignoramos cosas cuando se trata de nuestros hijos. Incluso las cosas que duelen. Cuando salimos de la autopista, lo vi. Un edificio achaparrado con ladrillos beige, marcos de ventana oxidados y un cartel verde descascarado que decía Pine Hill Assisted Living. No había carrito de equipaje, ni pancarta de bienvenida, solo una enfermera con uniforme sosteniendo un portapapeles y una sonrisa demasiado amplia para confiar. Tamara estacionó frente a las puertas corredizas y salió sin decir una palabra. No me moví. No hasta que abrió mi puerta y tomó mi bolso. Tamara, dije, ¿qué es esto? Ella miró más allá de mí, como si yo ni siquiera estuviera allí. Solo entremos. Solo un poquito. ¿Esto es un asilo de ancianos? No respondió, simplemente caminó hacia la entrada como si llegara tarde a una reunión. Dentro olía a lejía y a col hervida. Un hombre en silla de ruedas miraba una televisión parpadeante. Una enfermera pasó con una bandeja de pastillas. Me quedé congelada en el vestíbulo, mi bolso resbalando de mi hombro. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista. Usted debe ser Evelyn. Tenemos todo listo. ¿Listo? Tamara le entregó un sobre manila. Todo el papeleo está ahí. Di un paso adelante. ¿Qué papeleo? Tamara sonrió. Mamá, has estado olvidando cosas. Dejaste la estufa encendida la semana pasada. Te perdiste en el supermercado. Necesitas ayuda. No me perdí.
Estaba leyendo las etiquetas. Estabas en el estacionamiento llorando. Tragué con dificultad. Eso fue una vez. ¿Y la estufa? Dejaste el quemador encendido con una toalla cerca. Eso fue una subida de tensión. Tú lo sabes. Ella se volvió hacia la enfermera. A veces se confunde. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. Mis rodillas se debilitaron y me agarré al borde del mostrador. No quiero quedarme aquí, susurré. Tamara no me miró. Es solo temporal hasta que estés estable. ¿Stable? No lo estoy. Ella miró su reloj. Tengo que irme. ¿Ir a dónde? Al trabajo. Pero me dijiste que era un viaje. Ella suspiró. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ellos te cuidarán. Eres mi única hija, dije, con la voz quebrada. No hay nadie más. Se detuvo en la puerta. Exacto. Y luego se fue. Así, sin más. Me quedé allí temblando mientras un extraño me guiaba a una habitación con flores de plástico y una ventana que no se abría. Esa noche, miré al techo e intenté recordar a dónde se había ido el cielo. Sostuve el broche que Marcus me dio y lloré como no había llorado desde su funeral. El dolor en mi pecho no era solo traición. Era duelo. Del tipo que no grita, del tipo que se asienta en tus huesos. Pensé en los años que trabajé turnos dobles para que Tamara pudiera tener clases de baile. Las noches que me quedé despierta cosiendo disfraces. Las comidas que me salté para que ella pudiera comer mejor. Pensé en el día en que consiguió su primer trabajo y lo orgullosa que estaba. Cómo le compré una pulsera de plata a pesar de que mi alquiler estaba atrasado. Nunca le pedí nada. Nunca la hice sentir culpable por mudarse. Nunca le recordé los sacrificios porque eso es lo que hacen las madres. Damos incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Pero ahora, mientras yacía en esa cama extraña con sábanas delgadas y voces extrañas en el pasillo, me di cuenta de algo que nunca quise creer. Tamara no me dejó aquí porque estaba abrumada. Me dejó aquí porque era más fácil olvidarme, más fácil reclamar la casa, más fácil seguir adelante. Y por primera vez en mi vida, me permití sentir el peso total de esa verdad. Lloré hasta que salió el sol. Y luego no lloré en absoluto. El sol se coló por las persianas, rayando la habitación con largas líneas amarillas y grises. No me moví. Me quedé en la misma posición en la que me había quedado dormida. Si es que se puede llamar sueño a lo que hice anoche. Mis ojos habían estado cerrados, pero mi mente nunca descansó. Me dolía el pecho de una manera que ninguna medicina podía arreglar. Duelo. Eso era todo. Un duelo peor que la muerte. Porque la muerte es final. La traición perdura. Llamaron a la puerta. Luego entró una enfermera con una bandeja. «Buenos días, señorita Maffield», dijo alegremente. «Tenemos avena, puré de manzana y descafeinado». No respondí. Colocó la bandeja suavemente en la mesita de noche, esponjó mi almohada y se fue sin forzar la conversación. Había aprendido rápido. No toqué la comida. No había comido más de unos pocos bocados en días. El primer día, pensé que Tamara regresaría, me explicaría todo, me diría que fue un malentendido. El segundo día, esperé junto a la ventana. Al tercero, intenté llamarla, directo al buzón de voz. Al cuarto, llamé de nuevo, desconectado. Al quinto, supe que me había cortado por completo. Sin regreso, sin rescate. Yo era un fantasma, y ella ya me había llorado. Al sexto día, no podía recordar la última vez que me había bañado. No me importaba. Me dejé pudrir un poco. Dejé que las sábanas se enredaran a mi alrededor como enredaderas. Miré al techo, preguntándome cómo había llegado a esto. Yo era una madre que había dado todo. Había trabajado 2 empleos para asegurarme de que Tamara tuviera lo que necesitaba. Me había saltado comidas para que ella pudiera repetir. Le cosí a mano su vestido de graduación porque no podíamos comprar uno en la tienda. Sonreí a través del dolor, a través de las migrañas, a través de la soledad profunda después de la muerte de Marcus. Nunca le pedí nada. Tamara era mi única hija. No había primos, ni hermanos,
ni una segunda oportunidad si ella me fallaba. Solo ella. Y yo creí en ella tan completamente. Excusé cada visita perdida. Entendí cada llamada de cumpleaños olvidada. Me aferré a cada breve momento que me ofrecía como si fuera una bendición del cielo. Pensé que eso era amor. Pensé que la paciencia sería suficiente. No lo fue. Ahora estaba aquí, en un lugar que olía a lejía y tristeza. Donde la gente me hablaba como si yo fuera de cristal y medicina. Donde nadie me llamaba mamá. Nadie me preguntaba por Marcus. A nadie le importaba quién fui. Aquí yo era solo un número de cama en un archivo. Volví mi rostro hacia la pared y dejé que las lágrimas brotaran. Lloré como una niña. Sin contención, sin dignidad. Lloré hasta que la funda de la almohada estuvo húmeda y me dolió la garganta. El tipo de llanto que te vacía, que te deja hueca. Esa noche, entró otra enfermera. Al principio no habló. Simplemente se sentó en la silla junto a mi cama, cruzó una pierna sobre la otra y me observó en silencio. «Llevas una semana aquí», dijo finalmente. «No has comido. Apenas te has movido». No respondí. «Me llamo Carla. Soy la enfermera jefe del turno de noche. He visto a muchas madres como tú. Demasiadas». «Ser los ojos». Ella se inclinó hacia adelante. «¿Crees que eres la única a la que le ha pasado esto?» ¿Crees que eres la única mamá a la que engañaron para empacar una maleta y entrar a este lugar pensando que ibas a otro lado? Se me cortó el aliento. Siempre dicen lo mismo. Solo un fin de semana, solo un viaje, solo un chequeo. Luego los abandonan aquí y se van como si nunca los hubieran criado. Abrí los ojos. Sé lo que pasó, señorita Evelyn. Y le digo ahora mismo, no está loca. No es débil. Está herida. Y tiene todo el derecho a estarlo. Intenté tragar, pero mi garganta estaba seca. Puedes quedarte aquí sentada esperando que ella recuerde que tiene una madre. O puedes hacer algo. ¿Hacer qué? Grazné. Luchar. Ni siquiera sé cómo. Carla metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo colocó suavemente en la bandeja junto a mi avena intacta. Ese es un nombre. Brenda Holloway. Es abogada. Sacó a mi tía de aquí cuando su hijo le hizo lo mismo. Le quitó la casa, su pensión, todo. Brenda se aseguró de que nunca volviera a tocar un céntimo. Miré el papel pero no lo toqué. Todavía estás en tu sano juicio. Todavía tienes tu nombre. No dejes que lo borren. No dejes que tu hija se beneficie de tu silencio. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. La llamas o te quedas aquí y dejas que esta sea tu vida. Pero nunca digas que nadie intentó ayudarte. Ella se fue y la habitación volvió a estar en silencio, excepto que ahora algo era diferente. El papel seguía allí, pesado en la bandeja. Lo miré hasta que mi visión se volvió borrosa. Brenda Holloway. Me susurré el nombre una y otra vez como una oración. Esa noche, no dormí. Me senté en la silla junto a la ventana y sostuve el papel en mi mano hasta el amanecer. Pensé en la cara de Tamara cuando era pequeña. La forma en que solía correr a mis brazos después de la escuela. La forma en que lloraba si alguna vez me perdía una de sus actuaciones escolares. Cómo había crecido esa niña hasta convertirse en una mujer que podía mentir tan fácilmente. Pensé en Marcus, en la casa que construimos, en los sacrificios que hicimos. Él nunca hubiera permitido que esto sucediera. Él me habría dicho que me levantara, que me mantuviera erguida, que recordara quién era yo. Por la mañana, me puse mis pantuflas. Me cepillé el cabello. Me lavé la cara. Me miré en el espejo y vi a alguien que no había visto en días. Alguien con fuego aún. Le pedí a la recepción una llamada telefónica privada. Parecieron sorprendidos, pero me trajeron el teléfono inalámbrico a mi habitación. Me senté y marqué el número que Carla me había dado. Mis manos temblaban al presionar cada botón. Sonó 3 veces. Luego una voz de mujer respondió, tranquila y nítida. Aquí Brenda Holloway. Tragué con dificultad. Mi nombre es Evelyn Mayfield. Fui internada en un asilo de ancianos por mi hija sin mi permiso. Él me dijo que íbamos de viaje.
No quiero estar aquí. Nunca acepté nada de esto. Hubo una pausa. Luego dijo, cuéntamelo todo. Y lo hice. Le conté sobre Tamara, sobre la casa, sobre las mentiras, sobre cómo mi nombre había sido usado como una herramienta, como si no significara nada. Ella no interrumpió, no jadeó. Solo escuchó. Cuando terminé, mi voz temblaba. Brenda dijo, estaré allí mañana por la mañana. Empezaremos revocando el poder notarial y congelando todo lo que ella intentó tocar. No está sola en esto, señora Mayfield. Vamos a recuperar su vida. Me quedé sentada un momento después de que colgó. Más tarde esa noche, Carla se asomó. No hablé. Solo levanté el papel doblado con el nombre de Brenda. Ella sonrió y asintió. Todavía me dolía, pero ahora tenía un nombre. Ahora tenía un plan. Brenda Holloway llegó justo antes del mediodía, vestida con un traje de pantalón azul marino y una mirada que le decía al mundo que no venía a jugar. Era más baja de lo que esperaba, con rizos apretados de cabello canoso y ojos que no parpadeaban más de lo necesario. Entró a mi habitación como si ya fuera suya y se sentó frente a mí sin esperar a que le ofrecieran un asiento. Se ve mejor de lo que imaginaba, dijo. Eso es un cumplido. La mayoría de las personas que conozco en su situación todavía están sedadas o silenciadas. Levant una ceja. He estado ambas cosas, solo que no hoy. Ella asintió una sola vez, luego abrió una gruesa carpeta manila. Déjeme decirle lo que ya sé. Su hija, Tamara Bennett, solicitó el poder notarial médico hace 2 meses, alegando que usted tenía un deterioro cognitivo en etapa temprana. Presentó una nota médica sin firmar y un recibo de farmacia de un suplemento vitamínico, que intentó usar como prueba de que le habían recetado medicamentos para apoyar la memoria. Eso es mentira, dije. Lo sé, respondió ella. Usó esa documentación para abrir un expediente legal con un abogado de sucesiones en su distrito. Se listó a sí misma como su pariente más cercano y comenzó los pasos para liquidar sus bienes, comenzando por su casa. Sentí un dolor agudo en el estómago. Quiere decir que realmente intentó venderla. Tenía un acuerdo verbal con un comprador. La venta no se finalizó, pero el papeleo estaba en marcha. Lo congelamos justo a tiempo. Parpadeé, mi boca de repente seca. Y usó mi nombre para todo esto. Lo hizo, pero no lo hará de nuevo. Brenda hojeó su carpeta. Su pensión, la estamos redirigiendo de nuevo a su cuenta personal. Su propiedad, la reclamación de Tamara sobre ella, está siendo impugnada como fraudulenta. Ella presentó firmas que no coinciden con sus registros médicos. Haremos que se anulen. Miré mis manos. Confiaba en ella. Me dijo que nos íbamos de viaje. Brenda cerró la carpeta. Señorita Mayfield, llevo 18 años haciendo esto. Y déjeme decirle algo. No está sola. Se sorprendería de cuántas hijas e hijos, educados, que van a la iglesia, que sonríen al mundo, tienen un pequeño depredador dentro de sí. Lo que hizo su hija no fue solo traición. Fue una estrategia. Sentí que el calor me subía por los ojos de nuevo. Ni siquiera me llamó después. No se registró. Simplemente me dejó aquí como si no fuera nada. Porque para ella, usted no es una persona. Es papeleo, un nombre asociado a dinero y propiedades. Vamos a cambiar eso y no solo legalmente. Brenda metió la mano en su maletín y sacó una segunda carpeta. Necesito que empiece a escribir todo lo que recuerde, las conversaciones, las fechas, lo que le dijo. Si una enfermera la escuchó decir que solo era un viaje, escríbalo. Si hubo testigos en la casa o vecinos que la vieron empacar sus cosas, escríbalo. Cada detalle importa. Carla entró con una taza de té y me asintió en silencio. Miró a Brenda y dijo, ¿esta es la señora? Ella es, dije, logrando una débil sonrisa. Carla se volvió hacia Brenda. Si necesita algo del personal, hágamelo saber. He visto lo que este lugar les hace a personas como la señorita Evelyn. La mayoría de ellos nunca vuelven a salir. Ella tiene suerte de que usted haya aparecido. No creo en la suerte, dijo Brenda.
solo en el momento y la evidencia. Después de que Carla se fue, tomé el bolígrafo que Brenda me ofreció y escribí mi nombre en la parte superior de la página. Hice una pausa, mirando las líneas de abajo. Mis manos temblaban, pero esta vez no por miedo. Era otra cosa, un pulso, una vibración, el comienzo de algo fuerte que surgía dentro de mí. Anoté la fecha en que Tamara me llamó. La forma en que me dijo que empacara ligero. Anoté la última conversación que tuvimos antes de que me dejara. Recordé que me dijo: has estado olvidando cosas, como si fuera una carga, no una madre. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Brenda escaneó las notas y asintió. Buen comienzo. Agregaremos declaración jurada y citación de registros si es necesario. Esto no será solo una reversión. Será un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? El tipo que le dice a tu hija que se metió con la mujer equivocada. No pude evitar soltar una risa amarga. Nunca pensé que sería el tipo de madre que necesitaba un abogado para protegerla de su propia hija. Brenda se suavizó un poco. No eres ese tipo de madre. Eres el tipo de madre que lo dio todo y no pidió nada. Esa es exactamente la razón por la que mujeres como tú se convierten en objetivos. Pero eso se acaba ahora. Esa noche, me senté en la cama por primera vez desde que había llegado. Carla me trajo una cena caliente y dijo: ¿estás comiendo ahora? Eso debe significar que estás recuperando tu fuego. Asentí. Ahora tengo a alguien de mi lado. Ella sonrió. No, ahora te tienes a ti misma de tu lado. Esa es la diferencia. Comí cada bocado. Más tarde, tomé el bolígrafo de nuevo y seguí escribiendo. Recordé la factura del teléfono que se había quedado sin pagar cuando Tamara estaba en la universidad y cómo pasé sin calefacción un invierno solo para que ella pudiera estudiar en el extranjero. Recordé coser su vestido de graduación a mano. Recordé todas las formas en que hice mi amor invisible para que el de ella pudiera brillar. No me abandonó porque yo le fallara. Me abandonó porque pensó que yo era demasiado vieja para recordar lo que había tomado. Pero lo recordaba todo, cada mentira, cada detalle. Y pronto también la corte. Durante las siguientes 3 semanas, mi nombre comenzó a volver a mí, no solo legalmente, sino espiritualmente. Carla dijo que empecé a caminar diferente. Los otros residentes también lo notaron. Solían susurrar como si yo fuera una de las que habían perdido la cabeza. Ahora me miraban con curiosidad, como si pudiera salir de este lugar. Brenda trabajó rápido. Me llamó 2 veces por semana con actualizaciones y cada vez su voz se volvía más aguda, más enfocada. La casa está a salvo por ahora, dijo durante nuestra llamada del martes. Los depósitos de la pensión han sido congelados de la cuenta de Tamara y presentamos la petición para revocar su poder notarial. La audiencia está programada en 30 días. 30 días. Eso era lo que tenía que esperar antes de poder volver a mi propia vida. Hasta entonces, me mantuve callada pero alerta. Escuch. Observe. Guardé un cuaderno escondido detrás del radiador y lo llené con toda la información útil. Fechas, comentarios del personal, cosas que Tamara había dicho el día que me dejó aquí. El día 12, le pregunté a Carla si recordaba algo que Tamara dijo cuando me registró. Carla ladeó la cabeza y dijo que le dijo a la recepcionista que tenía problemas de memoria de inicio temprano. Dijo que yo había aceptado el internamiento, que últimamente me confundía. Sabía que era sospechoso, pero la gente dice todo tipo de cosas cuando están abandonando a alguien. ¿Lo escribirías?, pregunté. Con gusto. Carla escribió una declaración completa en papel con membrete del asilo de ancianos y me la entregó doblada por la mitad. La agregué al creciente montón de pruebas de Brenda. Cada día que pasaba, me movía con más intención. Volví a cepillarme el cabello. Caminé por el pasillo sola. Empecé a hacer llamadas telefónicas desde el teléfono del centro. Viejos amigos, vecinos, personas con las que no había hablado en años. Cada persona con la que hablé se sorprendió al escuchar lo que había sucedido. Algunos ya habían visto el letrero de Se vende que Tamara había puesto en mi jardín. Un vecino incluso dijo que escuchó a Tamara diciéndole a un visitante que mamá no está bien,
pero ahora está cómoda. ¿Cómoda? Esa fue la palabra que usó después de encerrarme y tratar de borrarme de mi propia casa. Compartí todo esto con Brenda. Ella no se sorprendió. Ella ya se está posicionando como la hija afligida, dijo Brenda. Eso nos ayudará porque una vez que le mostremos a la corte que usted no solo es competente, sino alerta y activa, ella parecerá una manipuladora. Quise preguntar qué tipo de castigo podría enfrentar Tamara. Pero algo en mí no me dejaba pronunciar las palabras. No estaba segura de querer que la castigaran, al menos no en el sentido judicial. Quería que sintiera lo que yo sentí. Centers de sequedad, impotent, olvidada. Ese era el tipo de dolor que cambiaba a una persona. El día 16, recibí una carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Tamara. La abrí lentamente, con las manos firmes, aunque mi corazón ya se había encogido. Mamá, espero que estés bien. Lamento si las cosas se complicaron. Solo estaba tratando de hacerlo mejor. Sé que quizás ahora no lo parezca, pero tenía buenas intenciones. Tal vez podamos hablar pronto y arreglar esto. Con amor, Tamara. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo una vaga defensa envuelta en una mentira. No lloré. No temblé. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en un sobre limpio marcado como evidencia. Luego escribí mi propia carta, solo una línea dirigida a nadie en particular. Tomaste mi confianza y la convertiste en un arma. No dejaré que la apuntes a mí de nuevo. Esa noche, Carla me trajo una taza de té caliente y una rebanada de pastel de limón que hizo en casa. Se sentó junto a mi cama y preguntó, ¿estás lista para lo que viene? Estoy lista para ir a casa, dije. ¿Y si ella aparece? ¿Y si intenta salirse con la suya? La miré a los ojos. Ella puede decir lo que quiera, pero no volverá a entrar a mi casa. Ni con llaves, ni con mi bendición, ni con un solo hilo de herencia. Carla sonrió. Esa es la Evelyn que estaba esperando ver. Sonreí un poco. Esa es la Evelyn que pensé que había perdido. El día 21, Brenda volvió a llamar. Buenas noticias. Obtuvimos confirmation. El juez ha revisado los documentos y aprobó su liberación inmediata de la institución pendiente la audiencia. No tiene ninguna retención legal. Eso significa que puede irse tan pronto como yo la recoja. ¿Cuándo? Estaré allí el jueves por la mañana. Apreté el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. Cesar el nombre de Marcus en voz baja. Sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Esa noche, no dormí mucho. Empaqué mis pocas pertenencias, mi Biblia, mis pantuflas, la carta de Carla y mi cuaderno. Doblé mi ropa como si me estuviera mudando de prisión. En cierto modo, lo estaba haciendo. El jueves por la mañana, me puse mi mejor blusa, me arreglé el cabello y me senté en el vestíbulo con la barbilla en alto. Brenda llegó justo a tiempo en un sedán azul oscuro. Abrió la puerta del pasajero como si yo fuera de la realeza. Mientras nos alejábamos de Pine Hill, miré hacia atrás por última vez, no con tristeza, sino con claridad. Ese edificio nunca me quebró, pero casi lo hace. ¿Estás nerviosa?, preguntó Brenda. No, dije. Dejé de tener miedo. Condujimos en silencio la mayor parte del camino. Cuando entramos en mi vecindario, sentí que mis manos se apretaban. No sabía qué esperaba encontrar, pero mi casa todavía estaba allí. Ni caja de seguridad, ni camión de mudanzas, solo un letrero de se vende arrastrado por el viento apoyado en el porche. Brenda apagó el motor. Es tuya de nuevo, legal y espiritualmente. Salí lentamente. La pasarela estaba agrietada en algunos lugares, pero se sentía sólida bajo mis pies. Caminé hasta la puerta principal e inserté mi llave. La giré. La casa estaba exactamente como la había dejado, un poco polvorienta, pero intacta. Los muebles estaban allí, las fotos, incluso la silla favorita de Marcus. Pero en el mostrador había una segunda carta, mi nombre en el frente con la misma letra. Otra nota de Tamara. Abrí la carta y leí las palabras con atención. Lamento si las cosas se complicaron.
Solo estaba tratando de ayudar. Hablemos. La doblé, caminé hacia la chimenea y la quemé hasta reducirla a cenizas. El humo se elevó y se retorció como un espíritu finalmente liberado. Me quedé en el umbral de mi propia cocina y exhalé. Estaba en casa y no era la carga de nadie. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba, pero quizás solo estaba más silenciosa. El silencio no era agudo como lo había sido en el asilo. Era más suave, familiar, como si la casa me hubiera esperado, quieta y leal a pesar de todo. Recorrí las habitaciones sin encender ninguna luz, simplemente dejando que el resplandor natural del sol de la tarde se extendiera por los suelos de madera. El polvo flotaba en el aire como recuerdos. Todo seguía aquí. El sillón en el que Marcus solía quedarse dormido durante las noticias de la noche. La foto de Tamara con su toga de graduación universitaria seguía en la estantería, ligeramente inclinada. Mis paños de cocina, mis cortinas, incluso el frasco de frijoles secos en el alféizar de la ventana. Estaba de vuelta en el mundo que había construido con mis propias manos. Y por primera vez en 2 meses, me sentí completa de nuevo. Brenda me siguió, pero no dijo mucho. Me dio espacio, de pie junto a la puerta mientras yo vagaba como alguien que intenta recordar quién solía ser. Cuando finalmente me volví hacia ella, me preguntó, ¿estás bien? Creo que sí, dije. O al menos lo estaré. Ella asintió, luego metió la mano en su bolso. Hay una cosa más que debes ver. Me entregó una copia de la denuncia formal presentada en la corte. En la parte superior estaba el nombre de Tamara, escrito en negrita. Debajo, documentos falsificados, acceso no autorizado a cuentas, abuso de poder notarial, intentos de transferencia fraudulenta. Había declaraciones de testigos, registros financieros, incluso el mensaje de voz que le dejé, al que ella nunca respondió. La audiencia todavía está programada para el próximo mes, dijo Brenda. Pero con lo que hemos presentado, el juez ya emitió un fallo temporal. Ella está excluida de todo. Cuentas bancarias, derechos de propiedad, incluso el acceso a sus decisiones médicas. Usted tiene el control legal total de nuevo. Tomé los papeles en mis manos y sentí una extraña mezcla de alivio y duelo. Duelo por la hija que creí tener, la niña que había criado, la que solía rogarme que me quedara un poco más cuando la arropaba por la noche, y alivio por la mujer en la que me había convertido, que ahora entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Pasé esa noche limpiando, no porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba tocar todo de nuevo. Necesitaba recordar a las paredes, a los suelos y a los armarios que todavía estaba aquí, que Evelyn Maffeld no había sido borrada. Encontré más cartas en un cajón. Otra vez la letra de Tamara. Quizás borradores sin enviar o notas que escribió antes de que todo se descontrolara. Una decía, ella no lo logrará sola. Otra, una vez que el papeleo esté listo, finalmente podré respirar. Dejé de leer después de eso. Doblé las páginas y las tiré a la basura. Carla me había dicho una vez que algunas heridas se limpian con el silencio. A la mañana siguiente, me senté en mi porche con una taza de café y llamé a Carla al asilo de ancianos. Cuando contestó, pude escuchar los sonidos del cambio de turno detrás de ella. El chirrido de los zapatos, el crujido de las batas de papel, una tos lejana. «Lo lograste», dijo, su voz llena de orgullo. «Lo logré», respondí. «Gracias por todo». Tú eres la que hizo el trabajo, dijo ella. Yo solo te di un nombre. Tú hiciste el resto. Aún así, susurré. Fuiste la primera persona que me hizo sentir que no estaba loca. No estabas loca, dijo ella. Simplemente estabas rodeada de cobardes. Nos despedimos y colgué. El cielo estaba despejado. El viento movía las ramas de los árboles lentamente como una vieja canción gospel. Unos días después, un vecino se acercó. Dijo que había visto a Tamara pasar en coche 2 veces por la casa, pero no se bajó. Asentí. No me sorprendió. La gente como Tamara no siempre aparece para pedir perdón. A veces solo aparecen para ver qué queda. Luego, 2 meses después de que regresé a casa, volví a saber de Brenda. Se mudó, dijo por teléfono. ¿Tamara?, pregunté. Sí.
El agente inmobiliario me contactó para confirmar. El condominio está bajo investigación ahora. El pago inicial que usó provino de los retiros de su pensión. Se le está pidiendo que lo devuelva. Resulta que falsificar documentos tiene consecuencias. Me quedé muy quieta. Está sin hogar. Está viviendo de sofá en sofá, por lo que supe. Se queda con una amiga. Sin trabajo, sin bienes. Sus cuentas están congeladas. No lo celebré. Ni siquiera sonreí, pero tampoco sentí pena. Que descubra lo que significa ser abandonada. Fui desechada como si no fuera nada. Ahora ella sabe exactamente lo que se siente. Esa tarde, saqué mi viejo diario y fui a la última página. Escribí un nuevo testamento, no el legal que Brenda ya había actualizado. Este era personal, el tipo que vive en el alma. Te di vida, escribí. Y cuando intentaste quitarme la mía, no te di nada. Luego cerré el diario y me serví un vaso de limonada. El atardecer se extendía por el cielo como una segunda oportunidad. No recuperé todo lo que perdí, pero recuperé la parte de mí que ella pensó que se había ido para siempre. La sala del tribunal olía a polvo y papel viejo. Me senté en la primera fila junto a Brenda, observando al juez hojear nuestro expediente con un ceño fruncido que se acentuaba a cada segundo. Al otro lado del pasillo había una silla vacía. Tamara no había aparecido. Ni abogado, ni declaración, solo silencio. Era casi insultante la forma en que se negaba a enfrentarme incluso ahora. Brenda dijo que no era inusual. Personas como Tamara rara vez creían que las consecuencias los alcanzarían. Viven detrás de sonrisas amables, fingiendo que lo que hicieron no fue tan malo hasta que la ley les recuerda lo contrario. El juez se aclaró la garganta y me miró por encima de sus gafas. He revisado las declaraciones, los registros médicos, la documentación financiera y el testimonio de los testigos de la señorita James y la señorita Holloway. Es abundantemente claro que la señorita Maffeld fue ingresada en Pineid Assisted Living bajo falsos pretextos. La documentación proporcionada para justificar su admisión fue engañosa, no autorizada y, en algunos casos, falsificada. Hizo una pausa y me miró directamente. Señorita Maffeld, aplaudo su resiliencia y su claridad al defender sus derechos. Asentí pero no dije nada. Mis manos estaban cruzadas en mi regazo, las palmas cálidas y firmes. Con efecto inmediato, continuó el juez, Tamara Bennett es despojada de todos los derechos relacionados con el patrimonio, las finanzas y el cuidado de la señorita Maffeld. El poder notarial es nulo. Su nombre debe ser eliminado de todas las cuentas financieras y documentos legales bajo el control de la señorita Maffeld. Además, el tribunal emitirá una orden de protección permanente para evitar que la señorita Bennett acceda, venda o reclame cualquier activo perteneciente a la señorita Maffeld. Brenda no sonrió. Simplemente se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «Está hecho». Pero yo ya lo sabía. Lo había sabido en el momento en que Tamara no apareció. Esa fue su admisión, no de culpa, sino de vergüenza. No podía sentarse en una habitación y enfrentar a la mujer que intentó desaparecer. Cuando salimos del juzgado, el sol me dio en la cara de una manera que me hizo cerrar los ojos. No para bloquear la luz, sino para absorberla, para recordar lo que se sentía al caminar libremente por el mundo sin que alguien intentara silenciar mi nombre. No dije mucho en el viaje a casa. Brenda me dio espacio, dejando que la tranquilidad se llenara de victoria en lugar de palabras. Cuando llegué a casa, preparé una tetera y abrí la ventana de la sala. La brisa trajo el olor a hierba recién cortada y a magnolia, lo que me recordó a Marcus, a las advertencias en el porche y a las canciones gospel en la radio. Saqué una hoja de papel en blanco y comencé a escribir mi nuevo testamento a mano. No el legal que Brenda había presentado, sino mi legado personal, el que dejaría en un lugar que Tamara nunca podría tocar. A Carla, le deuxième agneau de boda. Ella me había cuidado con más honestidad que mi propia sangre. A Brenda, le dejé mi estantería antigua y cada diario que había escrito desde que Marcus falleció. Ella me había ayudado a recuperar no solo mi vida sino mi voz para la fundación de alfabetización que Marcus y yo habíamos apoyado durante años. Dejé la casa. Cada ladrillo,
cada crujido, cada parte de ella que nunca fue solo un edificio, sino una historia, y las historias merecen vivir. Y le dejé una sola nota escondida en el bolsillo del testamento original que ella había intentado reescribir y decía: «Me enseñaste lo que no es el amor». Esa fue la última lección que necesité. Sellé todo en un sobre y lo puse en mi caja fuerte. Luego apagué las luces y me quedé en medio de mi cocina, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Sonidos normales, pacíficos, sonidos que me decían que había sobrevivido. Más tarde esa semana, recibí una llamada de uno de los vecinos. Dijo que se había visto a Tamara subiendo a un coche compartido con 2 maletas y con aspecto de no haber dormido en días. El condominio que compró con el dinero robado de mi pensión estaba bajo ejecución hipotecaria y el trabajo que tenía previsto se frustró una vez que se presentaron los cargos de fraude. Por ahora, se quedaba con una amiga. Sin dirección permanente, sin ingresos. No pedí más detalles. No los necesitaba. Ese capítulo ya estaba cerrado. El correo llegó esa tarde. Nada urgent. Un folleto del supermercado. Una carta del centro de mayores invitándome a una clase de arte. Sonreí al pensarlo. Pintura y pinceles y algo nuevo. Nunca había pintado antes, pero quizás era hora de aprender a crear algo solo para mí. Pasé la tarde en el porche con un cuaderno, anotando recetas que no había hecho en años. Gumbo, peach cobbler, las costillas favoritas de Marcus. Volvería a cocinar. Volvería a invitar a gente a mi casa, no para cuidarlos, sino para celebrar con ellos, para vivir plenamente y sin miedo. Alrededor de las 9, encendí la luz del porche y cerré la puerta principal. Me quedé un momento, con la mano apoyada en el marco, y miré mi sala de estar. La casa estaba tranquila pero no vacía, respiraba conmigo, me sostenía, me recordaba. Encendí una vela y la coloqué junto a la foto de Marcus. Susurré: «Estoy bien ahora». Ella no ganó. Luego me senté y observé la vela parpadear en la oscuridad. Afuera, el viento agitaba suavemente los árboles. Sin ruido, sin más fingimientos, sin más mentiras, solo paz. No recuperé todo. Algunas cosas no regresan. Pero recuperé lo único que ella pensó que había perdido para siempre. Me recuperé a mí misma. Y eso fue más que suficiente.